Buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Queremos darle la bienvenida. Este es un programa realizado por Cerval y es transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval Centro de Desarrollos Sistémicos. Contarles que nuestro invitado de hoy es Lucas Condrón. Es argentino. Es bailarín, coreógrafo y docente. Él se ha dedicado a la pedagogía y a la investigación en danza y en movimiento. Desde esta misma perspectiva, él ha creado y desarrollado el método Asymmetrical Motion. Hoy día vive en España, Madrid. Lucas, bienvenido a nuestro programa. Es un gusto tenerte. Lucas, a mí me gustaría partir por esto, que es el movimiento. Cuéntanos un poquito. Es una cosa bastante amplia, Sin eh, duda. pero asocio bastante el movimiento con varias cosas que se dan simultáneamente, ¿no? Por eso la cuestión de moverse es tan compleja, ¿no? Por un lado está la cuestión cinética, o sea, la cuestión, digamos, puramente anatómica, pero también está el mundo de la percepción, de la imaginación, el pensamiento, y cómo dentro de lo que es moverse, todas esas cuestiones están simultáneamente sucediendo, ¿no? Por eso moverse para mí es un acontecimiento tan bello y tan complejo simultáneamente, porque esas cosas que nos suceden mientras nos movemos suceden de un modo simultáneo. Precioso. ¿Y cómo te acompaña a ti el movimiento desde que eras un niño? ¿Cómo empieza como Em, esta sensación? bueno, justamente hace poco en una sesión de terapia de psicoanálisis que hago, Ya, em, empecé a hablar que a los más o menos 7 años empecé a hacer artes marciales, ¿no? ok. Y claro, en ese momento yo no tenía casi idea de la existencia de la danza, menos de la danza contemporánea, pero es verdad que las artes marciales son una disciplina que se parece mucho a bailar. Digo, Ah, hay coreografías, uno aprende coreografías, pero también el diseño del movimiento y del espacio en las artes marciales es muy parecido al mundo de la danza. Y ya ahí, en ese momento, yo quedé cautivado por esa actividad, ¿no? Me encontré ahí en las artes marciales algo que me interesó mucho. Practiqué durante varios años. Luego ya me mudé a la gimnasia deportiva ajá. y de ahí me mudé a la acrobacia dentro del campo del circo. Entonces me iba Sí, acercando un poco al mundo del arte a través mundo del del movimiento. arte, sí. Claro, y cuando llegué al circo y a la acrobacia, la profesora que tenía de circo era también bailarina. Ah, Entonces fue ella quien me fue proponiendo y sugiriendo que tomara clases de danza, pero es interesante cómo yo ya estaba bailando en esas clases, pero cuando ella mencionó la idea de la danza, yo la asocié con lo que yo conocía de la danza, que era la danza clásica, y yo le dije a ella, no, no, realmente ser bailarín no me interesa en absoluto. Pero yo ya estaba bailando, pero no. Luego me fui enterando que bailar era muchas cosas y entonces, bueno, sí empecé a tomar clases de danza contemporánea, de contact. Ujú. Así fue un Bien. poco el camino. Lucas, ¿en qué lugar del planeta naciste? Así en Buenos Aires, Ajá, en un barrio que se llama Palomar, perfecto. y ahí me crié durante los primeros 20 años de mi vida. Perfecto. O sea, todo esto que vas relatando ocurre allá en Buenos Aires. Recuerdo en Buenos Aires, cuando empecé a estudiar y a meterme un poco más en el mundo del circo y la acrobacia y la danza, sí que viajaba, digamos, al centro de la ciudad, Ajá, y ahí, bueno, empecé a tomar clases con todo el mundo, de disciplinas varias, todas relacionadas al movimiento. perfecto. ¿Y qué decía tu familia en relación a esta inquietud, este interés? Bueno, mi hermana, yo tengo dos hermanas mayores, por suerte, porque las hermanas mayores siempre abren un poco el camino con los padres.
Em, pero entonces, mi hermana hacía teatro, mis dos hermanas hacían teatro. Ay, ya. Finalmente no se dedicaron a eso, pero sí que ya tomaban clases y entonces yo también tomaba clases de teatro, pero bueno, siendo hombre y dedicándose a la danza, también es como para los padres como algo complejo. Eh, entonces primero, bueno, les dije que hacía teatro, después que hacía algo de danza teatro y después, bueno, hasta que les fui contando, porque me interesaba tanto que... Sí. No, pero enseguida lo aceptaron muy bien y me acompañaron súper bien en mi carrera. Realmente me apoyaron mucho, me pagaron muchos cursos, me pagaron mi primer viaje a Europa para que yo pueda formarme y eso fue algo muy importante en mi vida. Importante, sí, sí. Y, y ¿de dónde viene este arte? Es como si pensáramos así, pero a propósito de lo qué es lo que traes, de quién viene este interés, esta apertura por el arte y el movimiento y la danza. En mi familia dices, Sí. es curioso porque mis padres no eran tan asiduos de cuestiones artísticas, pero sí que nos llevaban al teatro desde muy chiquitos, ¿no? Y íbamos a ver bastante teatro con ellos. Y me acuerdo de un director que me gustaba mucho, que se llamaba Hugo Midón, Ah, argentino, que creaba obras infantiles y ahí había mucha, mucha danza. Y me acuerdo ah, que también ya estaba yo curioso por eso, ¿no? Desde muy chico me empezó a interesar muchas cuestiones relacionadas a lo artístico, así instrumentos, tocar instrumentos, pero también mi abuela qué buena. era artesana sin serlo, en el sentido de Sí. sin, digamos, desarrollarse como artesana, pero fabricaba sus propias joyas y Oh, era una artesana maravillosa. lindo. Sí, Ujú. no, Sí. muy bella. Hacía unas piezas de plata maravillosas para ella y sus amigas. Ajá. Bueno, claro, en esa época era difícil como mujer y como hombre también dedicarse al arte, ¿no? Entonces, pero Sí. bueno, había muchos artistas que lo hacían de modo casero. A casero, sí. Y esta abuela materna, paterna, materna, ok, Sí, bien, sí. importante, Sí que sí, venía por ahí un poquito, sí. por ahí, sí. ¿Y cómo se va gestando este salir de tu país? Bueno, yo tenía más o menos 20 años cuando ya estaba bastante dedicado, sabía que quería bailar y ya estaba como metiéndome de lleno en el mundo de la danza contemporánea. Y ahí vino David Zambrano, que es un maestro venezolano, Ya. a enseñar un taller a Buenos Aires y yo tomé su taller y quedé fascinado con su trabajo. Ah, Y bueno, quería seguir formándome con él y le comenté, mira, me encanta tu trabajo, me encantaría tomar un taller contigo en donde sea. entonces sí, Y él me invitó a Ámsterdam, donde él vivía, y entonces yo fui 6 meses a estudiar con él en Ámsterdam. Y perfecto. ahí, bueno, cuando llegué a Ámsterdam y empecé a estudiar con él, hice una audición en una escuela y entré a una escuela de danza allá en Ámsterdam, y entonces ya me mudé para, Ah, para Holanda. Y ya me quedé ahí 4 años estudiando en una universidad de danza. perfecto. Y así fue mi salto a Europa. Tu salto, sí. ¿Y, y cómo te viviste el periodo universitario en Ámsterdam? Yo no había, fue curioso porque no había formado parte de ningún tipo de universidades en Argentina hasta ese momento en mi vida, salvo la primaria y la secundaria, pero no había hecho ninguna formación universitaria, ¿no? Entonces fue todo sí, un reto, ¿no? Meterme en una situación académica, ¿no? Donde hay unas materias que uno tiene que cumplir. Sin embargo, esta escuela era muy, muy, muy abierta, tenía un modo de pedagogía muy flexible y daban muchas posibilidades también de ir a hacer cosas fuera de la universidad, volver a la universidad. La verdad que la pedagogía que llevaban adelante era súper súper interesante y flexible y creo que es Precioso. importante para un artista que sea así. Ah, Así que fue una experiencia maravillosa, la verdad. bien. Yo tengo un recuerdo muy bueno
de la universidad en Ámsterdam. Sí. Bien. Y a España, ¿cómo llegaste? Claro, antes de llegar a España, cuando yo me fui con 20 años, pero más o menos a los 25 volví a Argentina y fue ahí donde desarrollé mi trabajo pedagógico y enseguida cuando empecé a desarrollar mi trabajo pedagógico empecé a tener mucha relación con Santiago de Chile Ajá. por la vitrina y entonces fue interesante mi relación con Santiago porque cada año durante aproximadamente 10 años estuve viajando a Santiago, entonces tengo una relación muy cercana con Santiago. Buenísimo. Entonces, bueno, en ese periodo largo de enseñanza en Argentina desarrollé una metodología que se llama Asymmetrical Motion, que es una metodología de danza contemporánea, de movimiento, y ahí recién, luego de todo ese periodo en Argentina, yendo mucho a Chile también, fue que me vine para España. Básicamente vine por amor, porque me Por enamoré. amor. Bellísimo. Hablemos de eso, del amor. El amor en tu vida, Lucas. Em, bueno, conocí a Pablo Messies, que es un dramaturgo argentino, también se dedica al teatro. Ajá. Él vivía en España en ese momento y nos conocimos por medio de las redes sociales. Ah, sí. Y, y nada, en un momento él viajó a Argentina, entonces cuando viajó a Argentina me dijo, ¿por qué no nos conocemos? Él iba a presentar una obra en Argentina que se llama Los Ojos, y ahí nos conocimos personalmente y Personalmente. mejoramos, y entonces vivimos durante 4 años, yo permanecí en Buenos Aires y él permaneció en Madrid. Ya. 4 años viajábamos, Uno y otro, nos circulando. íbamos ahí visitando, y Ajá. ya después de 4 años dije, bueno, creo que hay que hacer un movimiento un poco más grande y Asimétrico, un movimiento asimétrico. muy difícil, si no. Entonces ya me mudé a Madrid, o sea, sí, definitivamente. Dejé mi casa en Buenos Aires y me mudé a Ah, Madrid. Y bueno, o sea, hace 4 años que estoy en Madrid fijo, ¿no? O sea, ya viviendo aquí. ya viviendo, sí, precioso. Eh, Lucas, y quisiera preguntarte por el cuerpo. ¿Qué significa el cuerpo para ti? Bueno, como te decía antes, para mí el pensar en el cuerpo es pensar siempre en una complejidad muy grande de cosas que suceden simultáneamente, pero también ahora estoy muy interesado en pensar también el cuerpo como un lugar donde aparte de desarrollarse habilidades, también se desarrollan hábitos, entonces uno está siempre en relación bueno, a lo que hace habitualmente y a la posibilidad a través digamos, del movimiento, de la danza o de otras disciplinas a aprender, ¿no? O sea, cómo es ese proceso a través del cuerpo, que uno siempre está en proceso de aprendizaje y también en proceso de relacionarse con las cosas que están, digamos, fijadas en uno o que son habituales en uno. Y me resulta en este momento muy interesante pensar el cuerpo en esos términos, ¿no? Como el lugar donde realmente uno experimenta el mundo a partir del cuerpo, ¿no? No hay otro lugar de experimentación del mundo que no sea a través del cuerpo. Entonces, también es un lugar donde uno puede ir aprendiendo otros modos de experimentar el mundo, y eso a mí, en relación a nosotros, los humanos, digamos que tenemos conciencia, y eso es una gran diferencia en relación a otros animales, cómo trabajamos con esa conciencia, ¿no? También en relación al cuerpo, a la propia experiencia física de relacionarnos con el mundo. Eh, y nada, estoy como muy interesado últimamente en estudiar y en pensar cómo se da esa idea de la toma de conciencia, ¿no? De la conciencia. Perfecto. Eh, Eso, estoy por ahí pensando esas cosas. Sí, y a mí me surge como preguntarte por las coreografías. Ujú. Es como esta experimentación, como un despliegue coreográfico simultáneo en una multiplicidad de niveles. Me surge preguntarte por eso, Lucas. Bueno, yo trabajo en general con improvisación, hago trabajos a partir de experimentar
con el cuerpo. En general las clases son de improvisación, aunque ahora estoy planteando algunas coreografías, les estoy proponiendo en mis clases movimientos, bueno, secuenciados, ¿no? Coreografiados, y estoy bastante contento con esto porque, digamos, para aprender también algunos modos de organizar el cuerpo de un modo muy específico, hace falta aprender coreografías, ¿no? Hace falta aprender, digamos, patrones específicos, Patrones, sí. ¿no? Por ejemplo, para rotar la columna, si uno no lo hace a través de un patrón, es muy difícil llegar a eso si uno no lo tiene incorporado de modo improvisado. Ajá. Entonces, voy mezclando la improvisación con las coreografías, ¿no? En general las coreografías tienen que ver con poder organizar el cuerpo de un modo que uno no lo organizaría naturalmente o no lo organizaría eh, sí, espontáneamente, ¿no? Espontáneamente. Entonces, siempre es para aprender algo específico que estoy queriendo que mis alumnas y mis alumnos incorporen. Genial. Y en tu historia de ir desarrollando movimientos, la historia de tu cuerpo, Lucas, por allá, desde que eras chiquito. Eh, es curioso porque nunca, cuando pienso antes de dedicarme a la danza o a la gimnasia o entrar en ese mundo, no tenía una relación con el baile yo muy cercana. No recuerdo de niño que me gustara bailar, que me daba mucho pudor, básicamente, me daba vergüenza. Vergüenza, sí. Sí, sí, tenía una Como relación tímida. bastante pudor y creo que justamente por eso cuando empecé a bailar fue un descubrimiento enorme, porque Se un placer, abre. ¿no? Ajá. Bailar realmente es algo muy placentero, aparte de que nos pueda enseñar muchas cosas, así como cosa en sí, bailar, ¿no? Es algo muy, muy placentero que hacemos desde siempre, ¿no? De Todos. siempre. Sí. Pero bueno, mi relación con el movimiento realmente durante muchos años de mi vida estuvo bastante, digamos, coartada, no siento que tenía yo. Pero por eso mismo, cuando descubrí la danza fue tan relevante para mí, fue tan chocante y tan maravilloso, ¿no? Decir, Ajá. quiero quedar, quiero seguir bailando, quiero todos los días bailar, ¿no? Quiero todos los días bailar, sí. Sí. Bailo todos los días, de hecho. Ajá. Mm. Y en ese sentido, la pasión, Mm, Lucas. Mental. Eh, sí, creo que para dedicarse al arte en general hace falta tener como mucha pasión o mucho deseo, ¿no? Mucho deseo. Y que esa pasión, bueno, es muy claro cuando uno ve a alguien bailar o actuar o cuando hay ahí realmente una pasión que lo está atravesando, ¿no? Cuando la relación con el baile está atravesada por la pasión por hacer eso. En las danzas folclóricas, yo siempre pongo el ejemplo de danzas folclóricas, ¿no? Porque en Ajá. las danzas folclóricas se ve mucho esa relación pasional en cualquier danza folclórica, de casi todos los países, ¿no? Nunca es una relación con el baile, digamos, sin pasión. Ay, Siempre cierto. es darlo todo. Y yo siempre pongo ese ejemplo porque digo, ojalá que la danza contemporánea también tuviera siempre esa relación con la danza, ¿no? De darlo todo, no hay nada que retener cuando uno baila. Nada que retener. No. Lucas, te voy a pedir para nuestro radio escucha un poco un poco que compartas qué es la danza contemporánea. Ujú. Bueno, la danza contemporánea es bastante joven en su historia y viene, digamos, como ruptura de la danza clásica. Entonces algunos coreógrafos y coreógrafas empezaron a buscar algunos modos distintos de organizar y de bailar, nacidos desde la danza clásica, ¿no? Por ejemplo, Martha Graham, bueno, luego Merce Cunningham, que están bastante cercanos a la tradición del ballet, pero que fueron rompiendo la tradición del ballet y encontraron sus propios lenguajes. Y es muy curioso que desde ese momento hasta ahora, todavía todo lo que sucede dentro de ese campo se sigue llamando danza contemporánea, en el sentido de que la danza contemporánea en este momento es muchas cosas. Muchas cosas. Eh, pero básicamente lo que podría decir es lo que sucedió en la historia de la danza fue
la búsqueda de nuevos lenguajes, ¿no? Y el ahora nuevo cada coreógrafo y cada coreógrafa tiene la tarea de ir buscando su propio modo de pensar el movimiento y de hacer el movimiento, de experimentar el movimiento. Es un poco la danza contemporánea, es perfecto, la perfecto. búsqueda por... Es como una exploración, una búsqueda, Sí, 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 de un nuevo lenguaje interesante. A propósito, el lenguaje corporal, Lucas, cuéntanos del lenguaje. ¿Cómo se va como estableciendo un diálogo de cuerpos, de lenguaje? ¿Cómo va a mí ocurriendo me eso? gusta mucho la relación que puede existir entre el movimiento o el lenguaje físico y el lenguaje escrito o verbal, y cómo Sí. esos dos lenguajes pueden relacionarse directamente, ¿no? Pueden nutrirse uno del otro. Entonces, en general, yo trabajo mucho con escribir a partir de bailar, ¿no? Bailar y luego escribir. Y a partir de eso que uno escribe, volver a bailar, ¿no? Ok. Empezar a ver qué tipo de ideas o qué tipo de palabras surgen a partir de ese lenguaje bailado, ¿no? De ese lenguaje Ajá. del, del cuerpo. Y cómo ese lenguaje que luego es escrito puede también nutrir el lenguaje de movimiento. De movimiento. Pero digamos, claro, el lenguaje físico lo que tiene de interesante es que, por supuesto, excede absolutamente la organización de la palabra, ¿no? ¿No? Sin duda. El mundo, Sí. el mundo de las ideas lo excede completamente el mundo de las ideas. Ajá. Por eso es tan cautivante para mí, tan maravilloso ese lenguaje, el lenguaje del cuerpo. Perfecto. Lucas, y yéndome como a otra dimensión, esto de la enseña, de la pedagogía, ¿cómo te surge? ¿Cómo viene esto de enseñar? De enseñar. Sí, puse yo, conté lo de mi relación con Santiago de Chile porque el surgimiento de mi pasión pedagógica está muy relacionado con esa ciudad, por supuesto también con Buenos Aires, pero también con Santiago, porque fue el primer lugar que me invitó a dar clases, ¿no? Fuera de mi Ah, ciudad. Entonces, para mí el surgimiento de mi curiosidad y de mi, digamos, desarrollo pedagógico está relacionado también a Santiago. Y por eso lo nombro, ¿no? gracias. Mucho cariño, Qué bueno que te invitamos en Santiago. mucho Puedes cariño. venir cuando quieras, ¿ah? Ganas de volver. Eh, pero bueno, cuando empecé a enseñar, enseguida sentí mucha pasión por ese contexto pedagógico, ¿no? Por el contexto de la enseñanza, ¿no? Y básicamente me di cuenta que no solamente yo venía a transmitir una información de movimiento, venía digamos, a pasar a otras personas algo que había aprendido a nivel de movimiento, sino que tenía que pensar qué era la pedagogía, ¿no? ¿Qué Ah, es lo que pasa en ese espacio? Por supuesto no lo empecé a pensar enseguida cuando empecé a dar clases, sino que con los años empecé a pensar, bueno, pero ¿qué es lo que sucede en este espacio donde hay una persona que va a transmitir información a otras, ¿no? ¿Cómo se da esa comunicación? Cuáles son los digamos, qué es lo que facilita esa comunicación y qué es lo que, digamos, obstruye esa comunicación? Y todas esas preguntas me empezaron a llevar a desarrollar, digamos, también una metodología pedagógica simultáneamente con una metodología de movimiento, ¿no? Y esas dos metodologías están ligadas muy fuertemente. No hay diferencia para mí en cómo uno genera el espacio pedagógico a el material que pueda surgir ahí, dentro del aula, ¿no? Esos dos aspectos están absolutamente relacionados. Y entonces, bueno, empecé a generar una serie de prácticas que tenían que ver también con aspectos pedagógicos. Por ejemplo, intentar sacar del medio al modelo del profesor, ¿no? O sea, que no sea el profesor el modelo. ajá, Eso generaba en la historia de la danza, en la historia de la danza, la idea del modelo es algo muy fuerte, ¿no? Siempre hay que copiar a un modelo. claro. No es que yo lo hice yo eso, sino que empezó a Sí, haber una sí, corriente en la historia de la pedagogía, donde se empezó a plantear quitar al modelo para que realmente el aprendizaje suceda en el propio proceso de cada alumno y cada alumna consigo misma perfecto. y en relación al grupo. Entonces, bueno, esto me empezó a apasionar mucho, ¿no? Cómo poder pensar
qué es lo que pasa cuando uno quita el modelo y cómo realmente el proceso de aprendizaje se da en el propio cuerpo de los alumnos en relación a los otros alumnos y a quien esté guiando la clase. Y cuando empecé a trabajar con eso, la enseñanza se dinamizó mucho, ¿no? Esa Ah, comunicación se dinamizó mucho, se puso muy, desde mi punto de vista, muy fluida, generó mucho conocimiento, ¿no? Quitar el modelo. genial. ¿Y cómo, cómo interfieren, cómo impactan vivencias de dolor o trauma corporal en la expresión del movimiento, Lucas? Bueno, el dolor, las situaciones que uno vivió en su vida, los traumas, las experiencias en general, siempre están presentes en el cuerpo, siempre, y Sí. también en el movimiento, ¿no? Realmente cada persona es única, no solamente porque es diferente a nivel genético, pero también es diferente a nivel de las experiencias que vivió en su vida. Ajá. No se puede excluir nunca de bailar o de la organización de ese cuerpo o la expresión de ese cuerpo. Entonces es interesante, o por lo menos a mí me interesa pensar que esos dolores, esos traumas, esas experiencias siempre van a estar presentes y deberían estar presentes al bailar. Al bailar, ok. Es Es un como modo que, es de como saber. en alguna parte tienen lugar en la expresión del movimiento. Sí, y si uno no las incluye, digamos, es muy difícil que se muevan esos traumas, ¿no? Ajá, Por decirlo de algún modo, sanar esos traumas en el sentido, sanar en el sentido de que tengan movimiento, ¿no? De que no queden ok, encapsulados ahí, perfecto. sino que puedan manifestarse también como parte del cuerpo que Como- somos. exactamente, como parte de lo que te voy a preguntar, parte de la espontaneidad. ¿Qué es la espontaneidad? ¿Cómo trabaja la espontaneidad, Lucas? A mí en mis clases me gusta mucho pensar en la idea de los accidentes, ¿no? No accidentes como accidentes de tráfico, sino como es que siempre cuando uno está haciendo algo, viene otra persona, se cruza, o viene alguien, me agarra, y esos accidentes, esas situaciones que generan espontaneidad Ajá, o generan un cambio en lo que yo había pensado hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, había pensado caminar y atravesar todo el salón y de pronto pasa otra cosa y tengo que desviarme, son fundamentales para mí, ¿no? La posibilidad de la espontaneidad, la posibilidad de pensar que esas cosas que yo decido nunca van a suceder tal cual y como las pensé, sino que siempre van a estar atravesadas por algo que las va a modificar. Entonces, en ese accidente, ¿no? En esa situación inesperada, es donde para mí surge la espontaneidad, ¿no? Surge genial, eso que ni yo mismo esperaba que suceda. perfecto. Eso es lo que yo, así definiría la espontaneidad, ¿no? Algo que ni yo mismo esperaba que sucediera y tampoco sé qué consecuencias podría tener. Por eso es tan bonito, los gestos espontáneos son muy bonitos, porque sorprenden mismo a la persona que los hace, ¿no? Y el que lo recibe, ¿no? Algo va pasando ahí. Sí, Claro que sí. sí. Lucas, y la simetría y la asimetría. ¿Qué es eso? Eh, bueno, me empecé a interesar mucho por la movilidad de la columna, ¿no? Y la relación de la columna con las extremidades, y empecé a observar muchos animales, y me daba cuenta que en casi todos los animales vertebrados, ¿no? Y sobre todo en los animales vertebrados que tienen columna y extremidades, sus troncos, sus torsos o sus columnas siempre funcionaban de un modo asimétrico, ¿no? O sea, Ajá. digamos, entre la cintura escapular y la cintura pélvica nunca había una simetría, sino que siempre funciona así. Y que Ah, asimétrica generaba mucha agilidad, ¿no? Eso es lo que realmente genera agilidad. Cuando la columna está simétrica, es muy difícil ser ágil, porque por naturaleza nuestra columna es asimétrica, ¿no? Se está moviendo constantemente. ajá. En los animales esa asimetría nunca se pierde. Es muy curioso que nosotros, los humanos, somos lo que perdemos por formación, por formarnos, por estirarnos, por educación, digamos. Nuestras columnas se vuelven simétricas y para mí pierden movilidad, pierden agilidad. Perfecto. Entonces era volver un poco a esta idea de que las asimetrías lo que traían
primero que son naturales y que segundo Ajá. que traen agilidad, ¿no? Que traen el motion o el desplazamiento, sería en Sí. español. Por eso le puse asymmetrical motion, que digamos que la asimetría lo que produce es motion, es desplazamiento o movimiento. Perfecto. Y, y eso, esas asimetrías y esos accidentes, accidentes entre comillas, esas como interrupciones del movimiento, es como eso, ¿cómo se articula con tu propio movimiento, Lucas? Em, bueno, sí, fue como un proceso muy, digamos, que en un momento yo me empecé a preguntar, me empecé a hacer la pregunta de qué es lo que yo hacía cuando bailaba, en el sentido, cuando me puse a cuando empecé a enseñar, uno siempre uno da su primera clase en su vida, ¿no? Quiero decir, ¿Cierto? ¿Cierto? primera vez, ¿no? Entonces, venía yo siendo alumno y en un momento dije, bueno, voy a dar una clase de danza contemporánea, ¿no? Y hubo una primera clase de mi vida. Y nada, el poco conocimiento que uno tiene, esas primeras clases, sobre el hecho de observar, ¿no? O sea, sí, bueno, qué sé yo. Cuando uno lleva 5 años de dar clases, ha aprendido mucho, ¿no? Pero entonces, cuando empecé a dar clases, sentí la necesidad de preguntarme qué es lo que yo hacía cuando bailaba, porque es lo que uno enseña, ¿no? Lo que uno enseña, ciertas cosas que uno va conociendo. Y cuando me empecé a Ajá, preguntar eso, me di cuenta que estaba hablando de las asimetrías, de que estaba pensando mucho en mi columna, de que estaba pensando en los animales, de que estaba pensando en la idea de la agilidad, que estaba pensando en la idea de los hábitos. Entonces, poco a poco, muy poco a poco, fui como desarrollando estas ideas. Muy ya, poco. ajá. ¿Y cómo se observan? ¿Cómo vives el proceso de transformación del movimiento? Bueno, es muy bonito acompañar un proceso anual, ¿no? De Sí, las alumnas. Es una cosa bellísima porque uno realmente puede ver realmente ese proceso de cambio, ¿no? ajá, Eh, y eso no se parece a nada. Es muy distinto que dar un workshop, que dar un taller intensivo, porque en un taller intensivo de 5 días uno no logra ver realmente un cambio, ¿no? claro. Pero en estos talleres anuales, en las universidades o mismo privados, ¿no? Donde uno puede seguir el desarrollo de una alumna y de un alumno por un año, es maravilloso, porque uno ve los cambios y ve también cómo esos cambios en cada persona se producen de un modo diferente. Ajá, Nunca, esos procesos de cambio nunca son iguales y es muy curioso, ¿no? Uno lleva una clase adelante con 15 personas o 20 personas y ¿cómo haces para, digamos, congeniar que todos esos procesos de cambio puedan coexistir, puedan convivir? Esa es una pregunta que yo tengo ahora, ¿no? Es posible dejar convivir esos procesos simultáneos que no son simultáneos en el tiempo, digamos, son simultáneos sí, en el ajá, en el espacio, sí, espacio de clase, pero no en el tiempo. sí, sí, sí. ¿Y, y cómo impacta esa transformación de los estudiantes? ¿Cómo impactan en el grupo total? Bueno, una de mis ideas pedagógicas es que si somos 20 personas en el aula, somos 20 investigadores, ¿no? Ok, Entonces, mientras más investigadores que estén investigando la misma tarea, más conocimiento para el grupo va a haber. Quiere perfecto. decir que cada digamos, proceso individual dentro del grupo va a afectar directamente al conocimipo grupal, ¿no? Genial. Es así, yo lo pienso así y me encanta pensar Sí, como que se en arma un cuerpo grupal, algo el así. cuerpo grupal, ¿no? O sea, si una persona descubre una cosa y la comparte con el grupo se entera. Entonces, por eso digo lo de quitar el modelo, porque imagínate que sea Sí, una sola persona la que está manifestando sus descubrimientos, o ajá, son 20 personas las que están manifestando sus descubrimientos. Claro, o sea, genial, mucho más. genial. No hay- Eh, y me quiero ir como a otro lugar, quiero irme al lugar del poder. Ujú. ¿Qué significa el poder para ti, Lucas, y cómo impacta y cómo ha impactado en el desarrollo de tu vida? Mm. Eh,
Bueno, el poder está en todos lados y en todos los niveles, ¿no? O sea, Ujú. todos estamos atravesados por la idea del poder, ¿no? Sí, Es algo muy complejo en el sentido de básicamente la pregunta que me surge es cómo dar libertad. Eso es lo que cómo dar libertad. del poder digo, ¿cómo hacer para dar libertad, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que el poder no, lo que produzca no sea, digamos, quitar libertad, ¿no? O sea, eso es lo que en general pasa. Pero no los poderes en el sentido de las grandes instituciones de poder. Todos manejamos, todos estamos en relación a cierto, por ejemplo, dar clases es una situación de poder. Sí, sí, Entonces, no es sí. que estamos excluidos de eso, sino lo digo en todos los ambientes, En ¿no? todos los ambientes, sí. ¿Cómo hacer para, digamos, estar en relación a la pregunta de estoy imponiendo algo, digamos, estoy haciendo abuso de algo en relación al poder que tengo? Sí, básicamente creo que siempre hay que poder pensarlo, pensar la propia relación con las situaciones de poder, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estuve llevando adelante un festival acá en Madrid. Y bueno, claro, cada situación, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir una convocatoria. Bueno, ¿cómo son las condiciones de esa convocatoria? O sea, cada situación es una situación que hay que pensar ese poder, ¿no? Para no hacer una situación que aún no ha padecido, ¿no? En otra circunstancia. Cuando Ajá. uno aplicaba una convocatoria y decía, uy, ¿por qué no incluyen a ta, 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 ta? De más, sí. Claro. Y en ese sentido, en realidad estoy pensando ahora estoy pensando en preguntarte sobre el poder de las personas con su propio cuerpo. Es como, estoy pensando en el movimiento, que quiero llegar a este movimiento, que me tiranizo, que ejerzo un poder sobre mi cuerpo para que llegue y de pronto, ¡buac!, la lesión. En eso estoy pensando, Lucas. Mira, bueno, también tiene que ver con una cuestión pedagógica que yo empecé a trabajar, que es, yo siempre pongo, luego de hacer una investigación, propongo que Ujú. se pongan en parejas y que sean una persona que baila y la otra que observa a ese Ya. compañero o compañera para darle devoluciones, ¿no? Ok, Entonces, propongo que esas devoluciones no siempre tengan que ver con corregir al otro, ¿no? O sea, con mostrarle lo que le falta, la falta, ¿no? la falta. Sino también con nombrar lo que está sucediendo ya en relación a lo que estamos buscando, ¿no? Ok, Las dos cosas. Y me doy cuenta que hay un hábito en todos nosotros de siempre indicar y señalar la falta, ¿no? Lo que falta. lo que falta. Hay muy poca práctica en nombrar El lo que recurso. ya está pasando. Por ejemplo, no sé, queremos buscar un cuerpo articulado, ¿no? Entonces, nombrarlo, no sé, en tu muñeca se produce mucha articulación, ¿no? Y eso produce, ¿no? Como nombrar lo que sí ya está yendo en favor de lo que estamos estudiando. Entonces empecé a tratar de generar dinámicas que tuvieran que ver con quitar en esa observación solamente esta idea de la falta. ¿Por qué? Porque eso generaba mucha lesión, mucha exigencia, mucha presión, Mucha y cuando presión. empieza a quitar presión, exigencia, las cosas empiezan a encontrarse, ¿no? Uno encuentra el camino de llegar a lo que está buscando, pero es muy difícil llegar bajo presión, bajo un modelo, bajo un único modo de llegar ahí, Ajá. pero eso hay que crearlo en el espacio de clase. Si uno no genera las condiciones para llegar de otro modo a eso, no sucede, porque habitualmente en nuestra historia de la danza y nuestra historia pedagógica, siempre estamos señalando la falta, el no sé qué, y eso en el mundo de la danza genera muchas lesiones, Muchas lesiones. mucha presión, mucha frustración. Sobre todo yo creo que lo que genera es frustración. Ok. Y creo que para aprender lo que hay que quitar de lado es la frustración. La frustración es anti, anti Antipedagógica, anti todo. aprender, ¿no? Y nada, me daba cuenta que el aprendizaje, por eso te decía, que el aprendizaje se dinamizaba mucho cuando yo empezaba a quitar esos aspectos que estaban ahí obstruyendo en realidad el aprendizaje, Ajá. desde mi punto de vista, obstruyendo, ¿no? La posibilidad de aprender, de asimilar. Bien.
Genial, genial. Lucas, y las emociones que se levantan en el movimiento, Mm. la pena, el dolor, la tristeza. Ahora yo estoy haciendo meditación. Ajá. Una de las cosas que plantea la meditación es que todo lo que se manifiesta cuando uno medita, dejarlo pasar, ¿no? Es esta práctica de no, digamos, de no quedarse apegado a pensamientos, emociones, sensaciones Sí, físicas. Y antes de que muchos años antes de que empezara a pensar en la meditación o siquiera practicar, sí que bailando también tenía un poco esta sensación, ¿no? De cuando viene algo, cuando viene un dolor, un pensamiento, una emoción, lo que sea, eso forma parte de mi baile, pero también al asumirlo también se cambia, ¿no? Muta, muta. está mutando. Por lo Ajá. menos en el contexto del baile, luego ya en la vida es otro contexto del baile. Y a mí me gusta mucho pensarlo así cuando bailo, ¿no? De que digamos, el acto de bailar produce muchas cosas, produce imágenes, produce sensaciones, produce muchas emociones, pero que Sí, esas emociones o esas sensaciones nunca, o por lo menos no me interesa a mí que queden como fijadas, ¿no? Sino perfecto. que se muevan. Que se muevan. Sí, porque cuando quedan fijadas se arma ahí un poco un lío. Ajá. Es como si las emociones bailaran junto con el cuerpo del bailante. Claro, se arma ahí como Sí. la emoción afecta al movimiento y el movimiento produce emociones. Y eso es muy Ajá. lindo. Emociones o pensamientos o imaginaciones o sensaciones, ¿no? Ajá. Eh, Lucas, la importancia de la técnica. Para mí ahora está sucediendo algo muy curioso con esta idea de la técnica, ¿no? Porque durante mucho tiempo en las universidades y en los conservatorios se enseñaban, ¿no? Graham, Cunningham, Limón, bueno, una serie de técnicas. Y luego esas técnicas fueron, digamos, como medio desaparecidas. Release, Flying Low. Eh, Nada, ahora no sé, es muy curioso la idea de la técnica. ¿Qué significa Sí. técnica ahora? Porque, Ajá. digamos, ahora se están desarrollando muchas, lo que llamaríamos ahora metodologías, más Ajá. que eh, pero cada persona casi tiene una metodología distinta. Entonces, es muy curioso cómo la idea de una clase de danza técnica ha cambiado en la historia muy reciente de la danza contemporánea. Pero si tuviera que definir técnica, diría que técnica es la posibilidad de la conciencia, de las acciones a conciencia, ¿no? De ser consciente de lo que uno hace. Eso es técnica. Perfecto. Entonces, Ajá. cuando yo veo un bailarín o una bailarina y digo, esa bailarina, ese bailarín es técnico, tiene técnica, es porque sabe y domina lo que hace. Genial. Y eso Genial. creo eso creo que es para mí la definición de técnica, ¿no? Ver a Ajá. alguien que domina lo que hace, o sea, que es consciente de lo que hace. Ahora, Excelente. ¿cómo desarrollar esa conciencia o cómo desarrollar esa técnica? Bueno, ahí ya entramos en campos más, digamos, más amplios porque ahora se está moviendo mucho esa idea. Ajá. Ok. Está el yoga ahora muy metido dentro del mundo de la danza, bueno, otras técnicas, ¿no? El ballet también, pero no tanto. Ajá. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo conversa la danza contemporánea con otras artes, Lucas? Ahora mucho, ¿no? Ahora, digamos, mucha gente del teatro baila, muchos bailarines hacen interpretación, casi todo el mundo del circo, casi toda la gente que hace circo baila porque es fundamental. Mucha gente de circo está haciendo ahora acrobacia, como que hay bastante, siento que hay bastante, digamos, mezcla ahora entre disciplinas, también con las artes visuales. Creo que ahora hay un poco más de conciencia de que cuando uno se forma como bailarín, pero como artista, necesita nutrirse de muchas cosas, ¿no? También de Muchas leer cosas. lecturas, de Sí. filosofía, de anatomía. Ajá. Es muy lindo Sí. ver converger en alguien, en un cuerpo, todos esos conocimientos. A mí me gusta mucho, ¿no? Cuando ya Ajá.
no se distingue bien cuál es la Sí, disciplina que está ahí o que esas disciplinas realmente se nutren unas de otras. sin duda, Lucas. Y pensando en eso y pensando en la vivencia, la relación de los cuerpos hoy día en este espacio que es pandémico, que cómo, cómo impacta, cómo llega el movimiento, estos micromovimientos en espacios como... Creo que lo vamos a saber un poco más adelante, pero digamos, ahora mismo, atravesando ahora mismo la crisis esta, eh, bueno, en las clases, ya por ejemplo, el 90% de mis ejercicios tenían que ver con ejercicios de contacto con otro y con otra, ¿no? Entonces, di todo un año de clases sin ejercicios de contacto, ¿no? Ok, Eh, y yo creo que el contacto, no el propio contacto, ¿no? Sino el tocar otro cuerpo, ajá, produce un conocimiento muy específico, ¿no? A través de tocarnos, sí, conocemos el mundo, pero digamos, a ujú, través de otro cuerpo. Y entonces pensaba mucho en eso, y digo, qué fuerte, que di un año de clases entero y tuve que quitar todos esos ejercicios de contacto, ¿no? Y cómo la falta que eso había generado en ciertos aspectos de mi trabajo, ¿no? Ni hablar en aspectos sociales y, qué sé yo, en otras sí, dimensiones sí, más grandes, pero digamos, es curioso que disciplinas que están tan relacionadas al contacto tuvieron que dejar de tocarse ya, o de estar cerca, de usar para bailar, usar barbijos, que te ahogás, no tenés aire. ajá, Fue una experiencia tremendo, tremendo, muy fuerte, sí. fuerte, muy fuerte. Sí. Mira, justo hoy pasó una cosa muy curiosa que hoy es el primer día en Madrid que permitieron en la calle sacarnos el barbijo. Ok. Era hoy el primer día. Entonces yo salgo a la calle sin el barbijo, feliz, a comprar el pan, y de pronto veo a todo el mundo con el barbijo. Y digo, ¿pero qué está Digo, nada, como uno se va adaptando a todo, ¿no? Eso es muy fuerte, ¿no? Sí, Y entonces ya nadie se lo quitaba por costumbre, no sé por qué. ajá, Me pareció como una escena, digo, wow, qué fuerte, ¿no? Como va quedando, las cosas van quedando impresa. de esas, nos vamos como encerrando, hasta seguramente que en un par de meses ya, pero digo que realmente afectan nuestra Ajá, relación con todo, ¿no? Bueno, creo que fue algo, está siendo algo muy fuerte este virus, sin duda, sin duda. algo súper fuerte, sí. Ujú. Y, y la mirada, ¿qué valor Mm, tiene la mirada mm. para ti? Eh, Bueno, trabajo bastante con el tema de la mirada en las clases. Creo que la mirada tiene muchos aspectos, ¿no? Tiene un aspecto mecánico, en el sentido de que hay una relación entre el movimiento del ojo y el movimiento y toda la musculatura del cuello y la columna, y luego tiene un aspecto expresivo muy fuerte, ¿no? Entonces, me gusta mucho pensar que el ojo es un órgano, bueno, es un órgano de los sentidos, pero también es un órgano que hay que trabajarlo de un modo mecánico, como uno trabajaría una mano, y Ajá, que tiene un aspecto muy fuerte a nivel expresivo, ¿no? A nivel escénico. Y todo eso confluye en este mismo órgano, ajá, mirada. Entonces yo le doy mucha importancia al uso de la mirada, a esta idea de ver y dejarse ver, cómo es esto, ¿no? De dejarse ver, eh, dentro del campo de la danza y dentro del campo de las artes escénicas, fundamental poder entrenar eso, ¿no? Entrenar esto a nivel expresivo. También tiene una connotación para mí a nivel de la relación con el espacio cuando uno baila, porque básicamente cuando uno abre la mirada, abre también la relación con el espacio, entonces eso es muy perfecto, bonito, pero sí, le doy mucho valor a la mirada. mucho valor. Y el tiempo y el espacio para ti, Lucas. Estuve ahora haciendo un laboratorio donde convoqué a una arquitecta y a un físico y a 25 bailarinas y bailarines y estuvimos Ajá, alrededor del tema del espacio, ¿no? ya,
estaba tratando de encontrar algunos links entre el mundo de la física, el mundo de la arquitectura y el mundo de la danza. Genial, Un genial. poco ambicioso, pero pusimos como tema central para encontrarnos el espacio, la idea del espacio. Y a mí es un tema que me fascina, ¿no? Bueno, lo primero que nos dijo el físico es que no hay diferencia entre el espacio y el tiempo, son la Ajá. misma. Eh, entonces, nada, es algo por un lado muy abstracto, ¿no? Pensar en esto del tiempo y el espacio, qué cosa es esa, y la idea del tiempo y el espacio va cambiando a lo largo de la historia, pero digo, cómo uno, digamos, puede encarnar la cosa de qué es el tiempo, qué es el espacio, ¿no? Es eso. O cómo a través del movimiento uno puede dar cuenta a un espectador sobre la idea del tiempo, sobre la idea del espacio. Entonces, bueno, intenté empezar a generar algún tipo de ejercicios o prácticas que tuvieran que ver con esa posibilidad, ¿no? Con dar cuenta de mi relación con el tiempo o dar cuenta de mi relación con el espacio a un otro que está mirando. Perfecto. Bueno, pero es el comienzo de una investigación que creo que va a durar varios años. Pero bueno, Precioso. interesante pensar y trabajar con un arquitecto iconofísico, ¿no? Porque desde sus perspectivas ellos nos contaban cómo pensaban el tiempo y el espacio. Cómo lo piensan y cómo lo viven. Y Lucas, yo pensaba a propósito de la mirada, que es como la mirada, tú trabajas con la mirada de los bailarines y en el impacto que puede generar en el público. ¿Cómo es recibir la mirada de un público? Para ti, ¿cómo ha sido recibir la mirada de un público? Es muy curioso eso, ¿no? De hacer algo con un público. Es algo realmente muy, no sé, no se parece a nada. Me Realmente imagino. no se parece a nada. Justo ahora estoy atravesando un proceso de creación nuevo que empezamos. No lo dirijo yo, sino que lo dirige Pablo Messiés. Y él nos propuso desde el primer ensayo que haya público. O sea, que el público no llegara cuando la obra estuviera terminada, sino que Genial. estuviera desde el ensayo número 1. Tuvimos una pequeña residencia donde empezamos a trabajar en esa pieza, que duró una semana. Entonces, desde el día 1 había 50 personas. Y nos dimos cuenta de lo que significa esta relación con el espectador, ¿no? Con la mirada del Sí. espectador. Porque Pablo se planteaba la pregunta de ¿por qué el espectador llega? ¿Por qué el espectador, si es un elemento fundamental dentro de una pieza, llega al final del proceso? Ajá. Trabajamos con la hipótesis de qué pasaría si los espectadores, si esa mirada estuviera desde el ensayo 1. Y fue maravilloso, fue maravilloso. Ahora vamos a seguir, pero fue muy interesante, muy ¿Qué interesante. pasaba? ¿Qué pasaba ahí? Eh, bueno, era como compartirlo todo, o sea, compartirlo todo, porque mismo en el recreo del ensayo estaba el público, cuando dábamos las devoluciones estaba el público, cuando ensayábamos estaba el público, pero lo que sí percibíamos era que la mirada del público te coloca, ¿no? Digamos, te erotiza, ¿no? Que realmente es un cambio y que hay que entrenarlo. Ah, Entrenar para estar relajado en relación a esa mirada, para poder ofrecer lo que uno hace y para no producir de más en relación a esa mirada, ¿no? Esas eran un poco las perfecto. cosas. Que a veces uno empieza a producir de más y se pierde lo que realmente le está pasando al intérprete cuando está haciendo lo que hace. Entonces, por eso es importante que la mirada aparezca desde el principio, no al final. Para que eso que uno entrenó durante todo el proceso no se vea, digamos, crispado por esa mirada. Genial. Que son Sí, como muchas miradas, eso es un público, es como... muy interesante. Em, estamos sobre la hora de nuestro fin de entrevista y quisiera preguntarte, Lucas, tu vivencia de los duelos y las pérdidas.
Mm. ¿Cómo en este desplazamiento, en estas simetrías, asimetrías, que ha sido como tus recorridos, ¿no? En estas reflexiones, en estas exploraciones, ¿cómo te has vivido las pérdidas y los duelos? Mm. Ujú. Em, lo pienso más en el sentido de que yo migré mucho, viví en Argentina, después me fui a Holanda, de Holanda me fui a Francia, volví a Argentina, ahora vivo en España, o sea, he dejado atrás mucha gente y muchas... Ajá. em, y nada, es algo, a mí me cuesta mucho desprenderme o alejarme de personas queridas. Sí. eh, no sé, soy muy nostálgico. Mm, Eh, entonces siempre estoy con esa... Bueno, creo que la gente que es extranjera siempre está, ¿no? Y como con esa cosa de su tierra, de su cultura, por lo ajá. menos en mi caso está presente casi todos los días, ¿no? Mm, La cosa de extrañar, pero bueno, fui desarrollando, digamos, y tratando de entender cómo relacionarme de un modo más sano con eso, digamos, menos conflictivo y menos triste. menos Eh, triste. Mm, pero, pero bueno, también viajo mucho a Argentina, o sea, como trato de generar cercanía con la gente, con mi familia, pero también con mis alumnos, digo, con la gente que he dejado atrás, con mis amigos y amigas, pero sí, es un tema. Cuando uno se muda de un lugar a otro, es un tema. Bueno, entiendo. las muertes, pero no tuve tantas, por suerte, muertes cercanas hasta Ajá. este momento de mi vida. Pero bueno, eso sí que debe ser algo bastante inexplicable. Inexplicable, sí. Sí. Y, y desde ese sitio hacerte la última pregunta. Es que aquí me están pidiendo cierres. Em, Quisiera preguntarte por el misterio. Mm. Em, bueno, ya con pensar por ejemplo, cuando hice este laboratorio con el Sí. físico nos contaba sobre la física cuántica, ¿no? Ajá. Y pensar el mundo desde una perspectiva que no es la tuya de todos los días, te, te hace dar cuenta de que el mundo es puro misterio, o sea, que es una locura el mundo, o sea, la realidad, Sí. ¿no? Que si uno, digamos, me refiero a que si uno no está en relación a lo misterioso que es el mundo, es porque quiere estar seguro de una cosita muy chiquita y muy, no sé cómo explicarte. Tiene miedo a estar en relación a lo que es Mm, realmente la vida, que es un puro misterio, ¿no? Que, quiero decir. bien, Lucas. Bueno, Lucas, agradecerte y ubicar esta entrevista preciosa en el misterio del universo. Total, de la vida. Así que muchas gracias, Lucas. Gracias a Gracias. ustedes por invitarme, de verdad.